Hola, hola. Doctora Dafna, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchísimas gracias. Si me permite, voy a introducir su presentación, doctora, si está de acuerdo. Claro. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho su presencia, el hecho de que estén con nosotros compartiendo estas reflexiones de la bioética. Considero que es algo muy valioso y muy importante para todas y para todos. Quienes nos están acompañando en línea a través de la plataforma que nos está proporcionando la Fundación Carlos Slim, también les damos la más cordial bienvenida a esta plenaria de la doctora Dafna. Si me permiten, voy a hacer una pequeña lectura de la semblanza curricular de la doctora Dafna, quien nos va a hablar, permítanme un segundito, quien nos va a hablar acerca de la declaración de la UNESCO, la recomendación de la UNESCO sobre inteligencia artificial. La doctora Dafna Feinholz tiene un doctorado en investigación en psicología y un máster en bioética de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ha tomado cursos intensivos de bioética en el Instituto Kennedy y de ética internacional de investigación en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ocupó el cargo de coordinadora académica de la Comisión Nacional del Genoma Humano en la Secretaría de Salud en México desde el 2001 hasta el 2004 y el de directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Bioética en México del 2004 al 2009. Fue también tutora y profesora del posgrado en bioética de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue representante en México en las reuniones del Comité Intergubernamental de Expertos encargados de la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Desde el 2009, la doctora Dafna es la jefe de sección de bioética del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. En dicha función, ella conduce diferentes actividades destinadas a continuar la labor normativa de la UNESCO en materia de bioética, así como reforzar las capacidades de los Estados miembros para gestionar los retos en materia de bioética y para identificar las implicaciones éticas, legales y sociales del avance de la ciencia y las tecnologías emergentes, así como su aplicación para el desarrollo sostenible. Y en este contexto, pues queremos dar las gracias a la doctora Dafna por el apoyo que nos ha brindado para la realización de este congreso, por acompañarnos el día de hoy y por poder compartir esta conferencia con todas y con todos. Doctora Dafna, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Incapié, por una vez más por la invitación, perdón. Y por su amable introducción. Agradezco una vez más al doctor Fajardo, a usted, a la Red Bioética, a la doctora Vidal y a todos. La verdad es que para mí es una oportunidad muy, muy emocionante de poder estar aquí con ustedes. Bueno, como lo dijo usted, también fui tutora del programa de la UNAM y guardo muy, muy buenos recuerdos también de la experiencia que tuve en la Comisión Nacional de Bioética. Y pues el hecho de que efectivamente he tenido la oportunidad de participar en la acción normativa de UNESCO, no solamente en la redacción, cuando representaba a México, cuando se discutió la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, y después, una vez que pasé a ser parte del equipo de la UNESCO, pues me tocó la parte tan interesante de poder implementarla. Entonces, hoy tengo el agrado de compartir con ustedes el último bebé, porque después de ese de Bioética y Derechos Humanos tuvimos otra, que es una declaración de principios éticos de cambio climático, que también creo que es importante hacer mención de ella, que también tuve el gusto y el reto de coordinar esos trabajos en colaboración, claro, con mi gran equipo y con las autoridades del sector. Y este último bebé, que como mencioné ayer en la introducción de la mesa que tuve a bien coordinar, bueno, a bien no sé, pero que tuvieron a bien invitarme, les comenté que ha sido un reto enorme porque es un tema por demás difícil, no solo por la dificultad que las tecnologías implican, sino también por la sensibilidad de los temas que tratan y de los intereses que conllevan. Y además porque se hizo en un tiempo récord, que fueron 2 años, y que se hizo durante la pandemia, lo cual pues nunca se había hecho en la historia. Pero creo que hemos logrado un documento muy importante y voy a tratar de hablarles un poquito sobre
eso. No voy a hablarles mucho del proceso de elaboración, que también me parece que es muy importante. Solamente antes de iniciar les diré muy brevemente que todos los documentos normativos de la UNESCO, uno de los valores importantes que tiene es que tienen diferentes fases por eso es que toman tanto tiempo y menos de 2 años es imposible, porque tratan de ser lo más ampliamente consultados, lo más incluyentes posibles. Y yo creo que esto es una de las características que quiero decir ahorita porque es parte de lo que también es algo de lo que se buscó que estuviera permeando el instrumento en su totalidad. Entonces, el proceso de llevarlo a cabo es primero con un grupo completamente independiente de expertos que no representan a los gobiernos, que son expertos en las diferentes áreas que están vinculadas con la inteligencia artificial, con una paridad de género lo más posible y con una representación geográfica de las 6 áreas geográficas en las cuales está dividida la UNESCO. Con lo cual, ellos hacen un primer borrador que se manda a consultas. Tuvimos una cantidad bárbara de consultas, de respuestas, más de 100,000. Se consultó con organismos internacionales, con todo el sistema de Naciones Unidas, con ONGs, con academia, con profesionales. Después se hizo un segundo borrador, que es el que después ya pasó a ser negociado por los Estados miembros. Y entonces el documento que van a ver ustedes es el resultado ya de las negociaciones de los gobiernos, pero después de haber tenido digamos, una elaboración previa por parte de la academia con una amplia consulta y que también, de hecho, los borradores que se hicieron durante el comité intergubernamental también fueron sometidos a consulta entre los gobiernos y, bueno, eso también permitió que los gobiernos pudieran expresarse a cabalidad. Entonces, bueno, eso a mí me parece muy importante porque este documento tiene 2 características que de entrada ya quiero decir. Uno, que su punto de partida es la ética, no el desarrollo económico. Desde luego, todo esto es para favorecer el desarrollo económico, para favorecer el bienestar de la humanidad, pero el punto central es la ética y la otra es la multidisciplinaridad y el hecho de que sea inclusivo. Ahora sí. Entonces, un poquito de antecedentes. Cada vez más decisiones públicas y privadas son tomadas por la inteligencia artificial, como veíamos ayer en algunas mesas, donde todo ahora se está convirtiendo en números, se está convirtiendo en datos y después se transmiten a algoritmos, que son los que se ponen a hacer una serie de procesamientos y los cuales se usan para tomar decisiones, que deberían usarse como apoyo y no sustituir a los decidores, a los que toman las decisiones, pero sin embargo cada vez más están utilizando como para tomar decisiones. Y estos resultados no están libres de sesgos o de marcos mal definidos, porque como también sabemos, estos algoritmos y estos datos estos datos son colectados con una cierta perspectiva, que ya de ahí tiene ahí un sesgo, puede tenerlo, porque los equipos no sean, por ejemplo, suficientemente diversos, o por ejemplo, un sesgo de género, o porque no se tomen en cuenta a ciertos grupos de la sociedad que son marginales, o porque los marcos teóricos o los marcos conceptuales pues están mal definidos. Hay un tema muy importante de privacidad, de vigilancia y serias preocupaciones en materia de derechos humanos, desde luego. Todos estos, y estoy segura que no está, a pesar de que no es tan viejo, les aseguro que no está actualizado, y son todos los instrumentos que ya se han desarrollado en diferentes partes del mundo, en donde tienen estrategias nacionales para tratar el tema de inteligencia artificial, pero también hay estrategias regionales bastante importantes. De hecho, no está Colombia, por ejemplo, que Colombia ya tiene. No sé si Colombia sí está. Pero bueno, hay, por ejemplo, la de la Comunidad Europea, que tiene también una estrategia regional bastante desarrollada, a pesar de que los que están liderando el desarrollo de inteligencia artificial no necesariamente son los europeos, pero sí son los que están más avanzados en temas de normatividad, sobre todo tratando de
respetar derechos humanos. Entonces, dos afirmaciones muy importantes. Ante esta miriada de instrumentos que existen en nuestro alrededor, hay una necesidad imperiosa de tener un marco referencial mundial para armonizar todo este número de estrategias nacionales y regionales que siguen creciendo. Por otro lado, la UNESCO tiene instrumentos y experiencia en ética y avances tecnológicos desde hace más de 25 años. Acabo de hacerles una muy breve introducción de los no todos instrumentos que tenemos. Tenemos además el Comité Internacional de Bioética, la Comisión de Ética en Ciencia y Tecnología, que son grupos independientes expertos que constantemente están haciendo reflexiones y produciendo reportes sobre diferentes temas, por lo cual la UNESCO sirve como la plataforma ideal para promover un marco global de ética en investigación, de ética sobre inteligencia artificial. Porque la otra cuestión importante de hablar de las iniciativas regionales que pueden también tener solidez y coincidencia. La gran ventaja de la UNESCO es que tiene 193 países y esta otra vez es la parte importante de la inclusión en términos de legislaciones, culturas, etc. Es así que se dio el mandato a la UNESCO para que llevara a cabo este documento y el 23 de noviembre del año pasado, ahí tienen una foto para que se den una idea de cómo se veía solamente la parte del estrado, en el momento que fue realmente muy emotivo porque además todos los asistentes se pusieron de pie y aplaudieron cuando se adoptó por unanimidad por los 193 y por aclamación, después de 2 años de arduo trabajo que les he resumido en menos de un minuto, no sé cómo le hice. Bueno, desafíos éticos de la inteligencia artificial. Definitivamente debemos de ver siempre la reflexión ética, siempre la hemos visto así, como algo que debe acompañar y que no puede disociarse nunca del quehacer científico y del desarrollo tecnológico. Por lo tanto, no se trata de frenarlo, y por lo tanto se trata de ver las oportunidades que la inteligencia artificial trae, pero también es importante ver con mucho cuidado cuáles son los riesgos que también puede conllevar. Entonces, uno de esos es que puede reproducir y reforzar los sesgos existentes, profundizar discriminaciones, prejuicios y estereotipos, que tienen un impacto en la adopción de decisiones, como acabamos de decir. Por ejemplo, cuando uno va a pedir un préstamo, ahora ya, por ejemplo, los bancos hacen con estas bases de datos, pues hacen una serie de decisiones acerca del perfil del cliente para saber si puede ser digno de un préstamo o no. En empleo y en trabajo, interacción social, atención sanitaria y educación. Aquí pues hablamos, por ejemplo, de diagnósticos médicos que ya se están haciendo con inteligencia artificial o de tratar de ver cómo los niños avanzan o cómo se puede hacer que avancen, por ejemplo, mucho en matemáticas, pero eventualmente descuidando otras áreas de la educación más ampliamente vista, los medios de comunicación con todo lo que son las plataformas, las informaciones falsas, la desinformación, el acceso a la información, la brecha digital y la inclusión, que son impresionantes porque así, digo, desde la UNESCO tenemos esta visión global en donde tenemos los países que tienen la tecnología de punta y otros que no tienen ni siquiera acceso a Internet. Entonces no podemos hablar de lo mismo. Protección del consumidor y los datos personales, la democracia y el Estado de Derecho, que es fundamental por el uso que se puede hacer de estas tecnologías en cuestiones de reconocimiento facial, que como ustedes saben han estado también muy debatidas, o otro tipo de vigilancia. La seguridad y mantenimiento del orden, el doble uso y los derechos humanos y libertad fundamentales. Y algo muy importante que no está muy contemplado en otros instrumentos y en este sí, la sostenibilidad y el medio ambiente. Por ejemplo, como ya les decía, ¿cuáles son parte de los retos? ¿Qué tan representativas son las bases de datos que se emplean para entrenar la inteligencia artificial? ¿Cómo se entrenan estos modelos? ¿Cómo se están evitando los sesgos que son conscientes o inconscientes?
y qué tan inclusivos, y esta es una parte importante, son los equipos de programación. Y no estamos hablando solo de hombres y mujeres, y no estamos hablando solo de personas de diversidad en sus identidades, también estamos hablando de personas de diferentes edades, de etnias distintas, si tienen algún tipo de discapacidad, en fin, toda la diversidad que se les pueda ocurrir. Entonces, la UNESCO se embarcó, como les decía, en esta recomendación, y lo que lo hace único, como ya dije, es que es global, que tiene un lenguaje muy fuerte, que tiene un énfasis muy claro, porque otros instrumentos tienen muchos principios, por ejemplo, enumerados, pero no tienen muy claro cómo se tienen que traducir estos principios en acciones concretas. Y el instrumento de la UNESCO sí dice cómo, porque tiene valores, tiene principios, pero tiene áreas específicas, muchas y muy detalladas, de políticas concretas. Tiene metodologías para evaluar la inteligencia artificial ex ante y ex post. Está centrada en todo el ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial, que esta es otra diferencia con otros instrumentos que existen, que hablan, por ejemplo, que sea fiable, que sea transparente, que sea centrada en lo humano, etcétera, etcétera, pero hablan de un momento como si fuera una fotografía. En cambio, el instrumento de la UNESCO lo concibe en el ciclo entero. ¿Qué quiere decir? Desde cuando concebimos la inteligencia artificial, hasta cómo se investiga, cómo se desarrolla, cómo se implementa, cómo se evalúa el efecto que está teniendo, y si se decide dejar de usarla, cómo y por qué se decide de hacerlo. En algún lugar de la recomendación incluso se habla de que todo mundo tiene que tener derecho al acceso a la inteligencia artificial, pero que esto tampoco tiene que ser como la decisión, digamos, a priori. Esto es lo que tiene mucho que ver con centrarse en todo el ciclo de la inteligencia artificial, y con algo muy importante que voy a hablar al final, que es que una de las herramientas para implementar la recomendación implica hacer un análisis de cómo se encuentran los países en cuanto a todo, en cuanto a su infraestructura, en términos culturales, en términos sociales, en cómo se encuentran en cuanto a aplicar la inteligencia artificial. Entonces, quizás tecnológicamente haya muchos avances, pero por otro lado, tampoco se puede hablar de una sola respuesta, porque los países son muy variados. Ese es uno de los valores de la UNESCO, la diversidad cultural. Hay tanta diversidad al interior de cada cultura que no tampoco todas las poblaciones tienen la misma actitud frente a la tecnología, y el impacto que puede tener sobre ellos es variable. Entonces, me estoy saltando al final, pero de todas maneras es una unidad toda la concepción y toda la concepción y el acercamiento al trabajo que se ha hecho. Abordar cuestiones de género y medio ambiente como cuestiones prioritarias, que es algo que también es algo muy característico y diferente de este documento de los demás que existen. Y algo que dije ayer y que quería hacer hincapié hoy otra vez, que es muy importante: no se le otorga una personalidad a la inteligencia artificial. A lo largo de todo, a pesar de que sabemos y se habla de que la inteligencia artificial puede aprender por sí sola y puede tomar decisiones por sí sola, y sabemos que hay algo que se llama y se puede llamar la caja negra, todo el lenguaje incluso que se utilizó al desarrollar y escribir la recomendación fue teniendo mucho cuidado de que no se hablara de la inteligencia artificial como si tuviera personalidad, sino que el humano está siempre en el centro. El responsable de las decisiones que se tomen, a pesar de todo eso, en algún punto de la cadena siempre hay un humano, porque otra vez estamos tomando en cuenta todo el ciclo vital de la tecnología. Entonces, es el primer marco global consensuado por los países para que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad, de la sociedad, del medio ambiente, con fines pacíficos. Es un marco para formular y desarrollar políticas, leyes y regulaciones. Eso es muy importante, porque luego nos preguntan: ¿y para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve algo que puede parecer tan general? No lo es tanto, porque como ya tiene un capítulo de políticas, también es justamente este marco que permite a cada país desarrollar sus propias políticas, leyes y regulaciones. Orientar acciones de todos los actores durante todo el ciclo de los sistemas,
y traduce el qué de la ética, que es de lo que voy a hablar un poco más en detalle, al cómo de la acción política relevante. Entonces, los objetivos serían servir para que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad, la sociedad, el medio ambiente y con fines pacíficos. Esto ya lo dije. Y bueno, más importante, aquí me parece importante decirles quiénes son esos actores. Los gobiernos, las empresas, los desarrolladores, los investigadores, los financiadores, las ONGs, todos los que están involucrados durante todo el ciclo vital. Como estamos en un congreso de bioética y ética, sí me voy a detener un poquito más. Esto lo hacemos un poco menos en algunos otros espacios, pero yo creo que aquí es muy, muy importante porque ahí hubo mucho debate también que por qué hablar de ética y no de derechos humanos y cómo se entiende la ética y qué quiere decir la ética y si la ética es algo más subjetivo y si la ética es algo más fácil y que por eso mejor nos vamos a los derechos humanos porque es ley. Me imagino que mucha gente en el público estará familiarizada con este debate. Entonces, hubo mucho cuidado por parte de los expertos y se respetó bastante, yo diría, durante la negociación, de dejar muy claro cómo es que trata la recomendación las cuestiones éticas. También es un sesgo de mi presentación, porque yo pues tengo formación en bioética y esto es lo que hace latir mi corazón, entonces por eso me gusta también hablar de esto, pero estoy en el congreso adecuado. Espero que no me equivoque de evento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aborda? Aborda la ética de la inteligencia artificial como una reflexión normativa, sistemática, basada en un marco integral y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes. Y ojo con que evolutivo no quiere decir que pues un día pienso una cosa y otra, sino que como la ética implica una reflexión de los avances tecnológicos, la tecnología cambia y por lo tanto nuestra reflexión es evolutiva. Y por eso la evaluación que hacemos desde un punto de vista normativo, sistemático, puede ir variando, pero no porque varían los principios que tenemos, sino porque vamos evaluando, vamos acompañando y haciendo una evaluación sistemática de esos avances tecnológicos y del impacto que están teniendo. Entonces, es en este marco integral y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes. Todos ellos están en interdependencia. Y estos son los que pueden guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la inteligencia artificial en los seres humanos, las sociedades, el medio ambiente, ecosistemas, y ofrece una base para aceptar o rechazar las tecnologías de la inteligencia artificial. Como les decía, aquí la idea es que esta reflexión nos permita decidir desde la perspectiva ética, porque ya sabemos que hay como tres niveles. La tecnológica que va sin límite hasta donde se puede, pero luego viene el segundo nivel de la reflexión ética, que es decir, bueno, todo se puede en la tecnología, pero hasta dónde queremos que llegue. Y la tercera sería el marco legislativo, en donde ya nos hemos puesto de acuerdo hasta dónde queremos que llegue y ponemos leyes que aseguren que se cumple la decisión que como sociedad hemos tomado. Ahora, ¿quién tiene que decidir hasta dónde tiene que llegar? Pues todos los que van a ser afectados por la inteligencia artificial, y de ahí una vez más el hincapié en la inclusividad. En lugar de equiparar a la ética con el derecho o los derechos humanos, ojo, que en ningún momento se está haciendo a un lado los derechos humanos, son parte fundamental del instrumento, no quiero que se malentienda en ningún momento lo que estoy diciendo. Los derechos humanos son una de las guías principales, todas nuestras recomendaciones e instrumentos normativos tienen cualquier nombre y derechos humanos, bioética y derechos humanos, genoma y derechos humanos, y lo mismo es aquí. Los derechos humanos están en el centro también para ser protegidos, y eso que no quede duda. Lo que estamos nada más hablando es cómo estamos entendiendo aquí a la ética. A la ética la estamos considerando como esta base dinámica, otra vez, para la evaluación y la orientación normativa de las tecnologías de la inteligencia artificial, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención del daño
y apoyándonos en la ética de la ciencia y de la tecnología. Y además atendiendo y sabiendo que muchas cuestiones no están normadas y que no tienen respuesta en la ley, pero sí la tendrán siempre desde el punto de vista ético. Entonces, la ética consiste en explicar los valores que se encuentran detrás de nuestras políticas, detrás de nuestras elecciones, detrás de las acciones que realizamos y aplicarlos a la toma de decisiones. Los derechos humanos son la base común. La inteligencia artificial debe basarse en valores humanos fundamentales y los marcos éticos brindan una respuesta, como decía hace un momento, en los casos en los que la regulación no existe y puede dar bases para las regulaciones. En la ética médica esto se ve muy claramente. Tenemos valores muy claros con los que tenemos que cumplir, pero luego depende del caso que tenemos que hacer evaluación, qué curso de acción tenemos que seguir con cada paciente. Es sobre esta base que la recomendación tiene, por un lado, una sección de valores y una sección de principios. Los valores son que son, digamos, los que son la base fundamental si esto fuera una pirámide, son aquello sin lo cual no se puede construir nada. El respeto, la protección y la promoción de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. El medio ambiente y los ecosistemas florecientes, garantizar la diversidad y la inclusión y viviendo en armonía y paz. Y los principios que se derivarían de los valores son la proporcionalidad y el no hacer daño, que es algo muy importante. También un acercamiento distinto al del riesgo que toman otros instrumentos. Nosotros en la UNESCO, los expertos y los Estados miembros decidieron tomar una aproximación de este estilo, donde otro de los principios fundamentales fuera, desde luego, la seguridad y la protección, la equidad y la no discriminación, la sustentabilidad, que no es nada más en términos de medio ambiente, sino también en términos de, digamos, sociales. Intimidad, supervisión y determinación humanas, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, conciencia y alfabetización, colaboración y gobernanza adaptativa y de múltiples partes interesadas. Como ven ustedes, otra vez en los principios está también claramente numerado que las partes interesadas tienen que estar involucradas en la gobernanza. Entonces, aquí hay un ejemplo, que alguno de mis colegas hizo esto y me gustó muchísimo y le tomé prestada la diapositiva. Uno de los valores dice, garantizar la diversidad y la inclusión. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el idioma de la recomendación? Es decir, esto se puede lograr promoviendo la participación activa de todas las personas o grupos por motivo de sexo, género, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen, nacional, étnico, indígena o social, orientación sexual e identidad de género, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad u otro estado en el ciclo de vida de los sistemas de la inteligencia artificial. Como decimos en México, como para muestra un botón, esto es un poco de lo que quería decir del idioma o de que es muy claro. Y bueno, cuando hablamos de poblaciones discriminadas o que no son tomadas en cuenta, pues están, como decíamos, personas con discapacidad, y vemos que es un porcentaje tan importante, cualquier condición que pueda limitar la autonomía y la libertad de dependencia, ¿no? Perdón, también hay un tema de lenguas, de estar seguros que esa es otra de las cuestiones a tomar en cuenta en la inclusión y también en cuenta a que con toda esta programación y todos los sistemas que existen de lenguajes en inteligencia artificial, bueno, que si predomina un solo idioma o dos o tres, ¿qué va a pasar con todos los demás? Hay afortunadamente iniciativas muy interesantes para el rescate de lenguas indígenas usando la inteligencia artificial. Obviamente la pobreza es una
una de las cuestiones muy, muy importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de inclusión. La recomendación incluye varios capítulos políticos que son intersectoriales, es decir, de diferentes sectores como cultura, como educación, como ciencias naturales, como ciencias sociales y humanas, como comunicación, etcétera, etcétera, y abarcan de manera concreta el tema de política de datos, que por supuesto ocupa un lugar fundamental cuando se habla de inteligencia artificial, por todo lo que hemos dicho, género, desarrollo y cooperación internacional, que son también fundamentales para evitar las brechas digitales, medio ambiente y ecosistemas, salud y bienestar social, que aquí estamos hablando tanto de salud física, pero también de salud mental de manera muy importante. Que se abarca, por ejemplo, temas como la interacción de los humanos y en particular de los niños con robots. Se habla de todas las consecuencias que puede tener el uso sobre la salud mental, el tema de la adicción a las redes sociales, o por otro lado, la violencia a la que pueden ser sujetos y de los que pueden ser víctimas los usuarios, sobre todo jóvenes, de estas plataformas. Se habla también de cómo tienen que ser incluidos los usuarios, en este caso pacientes, en el desarrollo de los sistemas de monitoreo y de diagnóstico por medio de inteligencia artificial. Comunicación e información, que tiene que ver con todo lo que es pues la desinformación, más todo el tema de las plataformas, más toda la cuestión del periodismo, educación e investigación, ¿no? Cómo es digamos, en todas las áreas, tanto en salud como en comunicación, como en educación, se hace muchísimo hincapié también en el rescate y en la preservación de la relación del profesional del área de que se trate con su interlocutor, entre profesores y alumnos, medio personal de salud y usuarios de los servicios, por ejemplo, y también el hecho de que no se pierda nunca otras cualidades como la educación en valores y la educación en pensamiento crítico, además de la capacitación que debe de haber en nuevas habilidades que son las que se van a necesitar en un mundo que necesariamente está digitalizado. En el tema de cultura, lo mismo, el rescate y el respeto a las culturas, la protección de los derechos, por ejemplo, de los creadores, porque como saben ustedes, pues ahora ya hay pinturas, música, que son escritas por robots. Entonces, ¿en qué ámbitos, por ejemplo, de actuación política podemos darles ejemplos? Que los estados deben velar por investigar y reparar, y esto me parece muy importante. Estoy tratando como en lugar de leerles simplemente la lista de políticas que les recomiendo, que al final les voy a dar el link para que puedan entrar y leer la recomendación completa, tratar de darles un poquito de los temas más sobresalientes. Entonces, algo muy importante que no está dicho tan claro, y que yo cuando hablaba de lenguaje fuerte, ese es otro de los ejemplos. Los estados tienen que velar por investigar y reparar los daños que causan los sistemas de inteligencia artificial. De repente, un mal diagnóstico, de repente una mala sentencia, porque saben que también esto se está usando mucho en los temas de justicia. Estados y empresas añadir responsable independiente de la ética de la inteligencia artificial. Es muy importante porque aparte de la idea de que las empresas dicen que pueden autorregularse, que hay una serie de efectos que hemos visto que no son los mejores, inclusive para la productividad, pero tanto estados como empresas que seguramente están también bien intencionados en respetar las normas éticas,
Es lo mismo que cuando hacemos investigación en medicina o cuando hacemos investigación en salud o en cualquier otra rama. Necesitamos que alguien desde fuera, que sea independiente, pueda hacer una evaluación de la ética de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso se habla ya en la recomendación que deben añadir un responsable independiente para verificar que están cumpliendo con las normas. Los estados deben velar porque las personas conserven sus derechos sobre sus datos personales y estar protegidos. Tanto empresas como estados tienen que evaluar el impacto ambiental directo e indirecto de los sistemas de la inteligencia artificial, como la huella del carbón, consumo de energía, materiales, etc. Aquí quiero decir otra vez que lo de medio ambiente, porque es importante, porque normalmente cuando se habla de inteligencia artificial y medio ambiente se habla de cómo la inteligencia artificial puede, y en efecto puede, ayudar a predecir ciertos eventos y puede ayudar eventualmente a mitigar efectos del cambio climático, pero muy pocas veces se piensa y sobre todo se pone dentro de un instrumento normativo el hecho de que se tenga que contemplar el impacto que se está teniendo por usar estas tecnologías, tan solo por construir computadoras, tan solo por construir teléfonos celulares, tan solo por almacenar información. El gasto de energía que estamos haciendo es increíble y nos hemos ya consumido materiales no renovables de la tierra y que ya no se van a renovar nunca. Estados y empresas deben velar porque no se trasladen estereotipos de género y sesgos discriminatorios de ningún tipo. Sobre gobernanza y gestión ética. Estratégicas éticas, como ya dije, de inteligencia artificial, la verificación de que esto suceda, las auditorías, la reparación de daños, casos de uso con potencial impacto en derechos humanos, regulación y, algo muy importante, la formación de capacidades. En todos los ámbitos se insiste mucho en la formación de recursos humanos que tienen que ser a todos los niveles y en todas las áreas, en comunicación, en el gobierno, en cultura. Muy importante en los datos. Algo fundamental es que se habla de estrategias muy concretas de gobernanza de datos, se insiste en el derecho a la privacidad, a que los datos sean de calidad y sobre todo algo que también muy importante, que los datos sean abiertos. En la UNESCO se promueve la ciencia abierta con otro documento que se mencionó ayer, pero aquí también claramente se hace hincapié en la importancia de compartir los datos. Ya hablamos sobre esto, pero a mí no me canso de insistir sobre la inclusión social, con la diversidad y con la participación de todos los grupos a lo largo de todo el ciclo de la vida, el principio de equidad y no discriminación, el enfoque exclusivo y, en fin, esto yo pienso que de alguna manera ya lo dije. ¿Por qué hablamos también de género? Solamente voy a dar unos cuantos ejemplos. Si se fijan ustedes aquí, ¿cuál es el porcentaje de profesionales que hay en inteligencia? Cuando hablamos de profesionales en inteligencia artificial, solamente el 22% son mujeres. Autores o autoras de informes pues, sobre inteligencia artificial, solamente el 13.83 son mujeres. Y autores líderes en conferencias de inteligencia artificial, solamente hay 18%. Y esto a pesar de que existen mujeres y organizaciones muy importantes y redes bien organizadas de mujeres líderes y con una capacidad espectacular en inteligencia artificial, como lo existen en muchísimos otros campos, pero que siempre tienen esta dificultad para acceder a estos otros medios de visibilidad. Ahora, 300 millones menos de mujeres que hombres tienen acceso al Internet móvil. 25% de todos los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología son ocupados por mujeres. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de perder su empleo debido a la pandemia. Esto lo hicimos, digamos, esta cuenta a partir de la pandemia, que ahora todo es antes y después del COVID.
y el 3% de los estudiantes de educación superior eligen cursos de tecnologías. Y esto tiene todavía mucho que ver con lo poco que se promueve en las escuelas que las niñas se encaminen a estas, perdón, a estas carreras. Entonces, ¿qué es lo que la recomendación contempla en cuanto a género, por ejemplo? Eh, no solamente el hecho de que se incluyan más el apoyo a las niñas, a fomentar que estudien todas estas carreras, que se acabe con este estereotipo de que las niñas no son buenas para matemáticas, sino que haya una financiación de planes relacionados con género, financiación, lo cual cuando ya se pone financiamiento en alguna política y en alguna acción, estamos hablando de más allá de buenas intenciones, incluyendo el plan de acción un plan de acción de género, abordar la brecha salarial y de igualdad de oportunidades, porque ya no estamos hablando nada más de las niñas que quieran estudiar, sino las mujeres que ya llegaron a ocupar puestos, fomentar la participación femenina en la inteligencia artificial, como ya decía, aumento la participación de las mujeres en el sector de estas tecnologías, erradicar los estereotipos de género y los sesgos. Que no me acuerdo si incluí o no algo al respecto, pero por ejemplo, se los digo por si no, la UNESCO también sacó un estudio muy interesante sobre género e inteligencia artificial y se los recomiendo que lo busquen. En inglés se llama I would blush if I could, que quiere decir me sonrojaría si pudiera. Y es un estudio que hicieron y donde vieron, por ejemplo, todos esos asistentes vocales que tienen voces de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, que tienen una actitud servil, pero que además, cuando se hizo todo un estudio de cómo los usuarios se relacionan con estos asistentes vocales, y es increíble cómo agreden a Siri, por ejemplo, Alexa, y entonces fue Siri, si no me equivoco, en una de esas que la insultaron de manera realmente horrible, no se me ocurre algo más elegante que decir, y dijo, me sonrojaría si pudiera. Entonces ahí es un ejemplo clarísimo de cómo estos estereotipos se trasladan a la programación de aparatos con los que estamos interactuando todos los días, los que tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para pasar a implementar la recomendación? El objetivo, perdón, es que voy saliendo del segundo COVID, hablando de COVID. Implementación de la recomendación. El objetivo es disponer de un marco sólido con los incentivos adecuados para que la inteligencia artificial sea positiva. Entonces, nuestro documento tiene todo esto que ya les dije, pero además de los valores, los principios y las políticas, tiene, y dentro del instrumento mismo contemplado, dos herramientas muy concretas para implementar la recomendación, y además hemos desarrollado otras iniciativas para ayudar a los países, y además implica un mecanismo de reporte de cada 4 años de los Estados miembros a la UNESCO de qué es lo que están haciendo en materia de implementación de la recomendación. Estas dos herramientas que es en lo que ya me voy a centrar más en la parte de la implementación, y con esto terminaría, es la evaluación del impacto ético y la evaluación de preparativos, que deberían estar, de hecho, en orden inverso, porque lo que hacemos primero es tratar, bueno, no es tratar, lo que pretendemos es desarrollar toda una metodología para que cada país, como les dije al inicio, por eso les dije que estaba brincando del principio al final, evalúe en qué estado se encuentra para aceptar o no la inteligencia artificial y en qué. Y el segundo es, una vez que ya se empezó a usar la inteligencia artificial, pues cuál es el impacto que está teniendo. Evidentemente, la inclusividad en estas dos cosas es fundamental en estas dos herramientas, y sobre todo en la evaluación del impacto, porque no es lo mismo preguntar a una persona que vive en una zona rural que una persona que vive en una ciudad, o alguien que se dedica al textil que otra persona que se dedica a la medicina, ¿no?
y no es peyorativo para nada, es simplemente que es distinto y eso es lo que es muy importante. Y voy a hablar un poco más de cómo estamos avanzando en el desarrollo de estas herramientas. Y otras iniciativas interesantes son los expertos en inteligencia artificial sin fronteras, el Women for Ethics AI, es que es una más, es una red que vamos a establecer de mujeres de ética en inteligencia artificial, porque ya hay redes de mujeres en inteligencia artificial. Esta sería específicamente en ética, un observatorio de ética en inteligencia artificial y antropología digital. Entonces, la idea es también documentar y construir evidencia financiando estudios para identificar tipos, dimensiones y severidad del sesgo de género o de otros sesgos, iluminar las cajas negras de los motores de la inteligencia artificial para comprender por qué su producción a veces reproduce estos estereotipos, realizar auditorías algorítmicas, fomentar desarrollo de estándares y herramientas prácticas, para que permitan gestionar el sesgo de una manera transparente y realizar un seguimiento del equilibrio de género. Pero aquí estoy hablando de género, pero en realidad lo que estamos hablando es en realidad de todo lo demás. Y estas son lo que les decía hace un momento, que nos digan la elaboración de los preparativos y después cómo sería el impacto. Y además la idea es que haya la posibilidad de intercambiar mejores prácticas y directrices y otros mecanismos, además del trabajo clínico. ¿En qué vamos? Vamos en que se estableció en marzo del 2022 un grupo de expertos de alto nivel y que se ha reunido 2 ocasiones en plenaria, pero que se reúnen periódicamente. Hay 5 subgrupos dentro de este grupo de expertos internacionales, también de diferentes regiones del mundo, para desarrollar las diferentes dimensiones específicas de los indicadores del estado de la preparación. Algunos de estos indicadores son, por ejemplo, cuál es el estado legal y regulatorio del país, cuáles son los indicadores sociales y culturales, los económicos, los científicos, los educativos, los de tecnología y de infraestructura. Están haciendo también el mapeo de otras herramientas que ya existen, porque sí existen otras herramientas que evalúan la inteligencia artificial y para saber cómo está, qué tan desarrollado está o preparado está un país. Entonces se usan como inspiración y sobre todo para identificar cuáles son las brechas que existen y que son las que UNESCO podría llenar. Hacen además un trabajo constante para traducir cada una de las provisiones que están en la recomendación en preguntas que se puedan incluir después en lo que sería en la evaluación del impacto ético. Se hizo también una encuesta a todos los Estados miembros para preparar el desarrollo de esta evaluación de los preparativos, porque es muy importante que los usuarios nos digan también si esta herramienta les puede ser útil. En un primer tiempo, 40 países respondieron y se está haciendo un llamado en este momento al resto de los países para que también respondan y tengamos un panorama más completo. Las herramientas se espera que estén finalizadas para finales de este año y puedan ser piloteadas al principio del 2023. Tenemos ya financiamiento de Japón para empezar este piloteo en países de África y también estamos esperando que algunos países europeos empiecen a hacer lo mismo. Otra de las iniciativas que hemos propuesto es el Foro Global de Ética e Inteligencia Artificial, que sería, digamos, una iniciativa un poco única, o por lo menos con este enfoque. El foro inaugural está siendo organizado conjuntamente ahorita con el Consejo de Europa bajo la presidencia checa y se llevará a cabo el 13 de diciembre en Praga. Es una reunión en la que van a haber expertos, pero también van a haber ministros, tanto ministros de la Comunidad Europea como ministros del resto del mundo, y la idea es que se pueda hacer una discusión de cómo puede haber una mejor cooperación entre los países del sur global y del norte, y en fin, que sea global, por eso se llama el Foro Global. Y ya tenemos varios otros países que han expresado su interés por ser
los anfitriones. Casi todos, esta es la otra iniciativa importante, que es un observatorio de ética en inteligencia artificial. Casi todos los países lo han identificado como prioridad. La idea es construir alianzas de conocimiento con instituciones líderes. Sabemos que existen otros, el de la OCDE y otros más. La idea es que tenga como foco principal la ética. Entonces, tenemos para la implementación también uno de los proyectos importantes es el de los expertos en ética en inteligencia artificial sin fronteras, ¿no? Y la idea sería que, bueno, ellos fueran que ellos fueran a los países y ayudaran a los países tanto a hacer su evaluación de cómo están, para empezar en la implementación de las tecnologías y después para hacer la evaluación del impacto. Y también fortalecer las capacidades dentro del secretariado. Tenemos ahora con nosotros expertos del Alan Turing y de Quebec que están trabajando con nosotros en el desarrollo de todo esto. Y para terminar me voy a centrar en qué está pasando en América Latina. Estos son los primeros implementadores de la recomendación de UNESCO en la región. Y aquí tienen ustedes por colores quienes sí tienen estrategia y quienes no. ¿Qué estamos haciendo con las oficinas regionales en Latinoamérica? Pues apoyando a los gobiernos nacionales y locales en la implementación de esta recomendación, mapear sus políticas, establecer consejos regionales. Para eso se estableció ya una alianza con la CAF, tener un consejo asesor empresarial, un consejo, bueno, ahorita hablo del consejo regional, un MOOC de inteligencia artificial para que nadie quede atrás. Esto es desde la oficina de Montevideo. Cursos y guías sobre ética de la inteligencia artificial para gobiernos y empresas, tanto online como presencial, la difusión de la recomendación en el espacio web y con el observatorio. Aquí hay una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y generar conocimiento a través de generar documentos, que sería muy importante, como ya se mencionó también ayer, desde inclusión desde América Latina, género en América Latina, personas en situación de discapacidad y pueblos indígenas en la región. Como les decía, el Consejo Regional para guiar la implementación de la recomendación se hizo con el apoyo de la CAF. Se está pensando ya en una primera reunión ministerial en América Latina para principios del 2023 y estamos esperando poder reproducir estos modelos en diferentes regiones. Aquí tienen ustedes a Gabriela Ramos, nuestra directora general adjunta del sector de ciencias sociales humanas en el momento de la firma de este importante acuerdo. Entonces, es un espacio de liderazgo político para la gobernanza de inteligencia artificial en nuestra región, para generar recomendaciones específicas para cómo implementar la recomendación, para implementar metodología de evaluación del impacto, para intercambiar mejores prácticas y definir y priorizar los temas. Bueno, pues yo termino aquí. Le ofrecemos un fuerte aplauso a la doctora Dafna. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. La verdad nos queda muy claro lo necesario que es, digamos, poder tener este tipo de recomendaciones para entender, capacitarnos y reflexionar la inteligencia artificial. Damos el cordial saludo a quienes están en la plataforma viendo la transmisión en vivo y quisiera preguntarle al público asistente si hay preguntas para la doctora Dafna o comentarios. ¿Sí? Acá en el centro. Gracias. Muchas gracias por la plática. Mi nombre es Jacinto Fernández Aguilar. Estoy aquí en la UNAM. Y mi pregunta viene más que nada pensando en pláticas de ayer y en todas estas compañías que más algoritmos
tienen, que influyen en nuestras vidas, que serían cosas internacionales como Facebook, TikTok, YouTube. ¿Cómo se podría asegurar que estas compañías que claramente no están apegadas directamente a un país escuchen todas estas palabras, sobre todo pensando que en muchos casos han también mostrado que no les importa tanto? Gracias. ¿Quiere que conteste una por una? Sí, bueno. doctora, por favor. Gracias. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena y nos las hacen con cierta frecuencia. Entonces, bueno, hay dos formas de responder. Una es que, bueno, la recomendación, aunque no es vinculante legalmente, tiene cierto nivel de obligatoriedad legal y como dice ahí, también también implica a los diferentes actores como son todas estas compañías y todas estas empresas y plataformas transnacionales. Esa es una cosa, pero que efectivamente pueden no hacerle caso. La otra cuestión importante es que aquí estamos hablando de que los estados tienen que regular. Entonces, cuando los estados regulan y si todos los estados se van a ir uniendo, como estamos viendo que hay un gran interés por parte de ellos en unirse en torno a la recomendación, entonces cada uno de ellos va a establecer, y por eso la idea también de tener este observatorio, de tener esta plataforma, por ejemplo, para no tomar más tiempo no hablé, pero hay un grupo que se llama un grupo de amigos de la recomendación, que son ahorita ya como 70 países que están unidos y que lo que están haciendo es compartir buenas prácticas y experiencias. Entonces, si cada país o por regiones establecen legislaciones, a las plataformas no les va a quedar más remedio que ceñirse. Por ejemplo, en Europa hay reglas mucho más estrictas en cuanto a cuestiones de privacidad de datos y compañías como Facebook y otras y Google tienen que atenerse a esa normatividad. Entonces esperamos que esto va a ir generando una especie ¿cómo se dice? Cuando te empujan, de inercia que vaya haciendo que en cuanto los países vayan legislando más en la materia, aunque no están ubicados ellos, sus oficinas en uno solo, pero tienen que operar en los distintos países, pues tendrán que atenerse a las legislaciones que esos países dicten. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan desde la plataforma María de la Luz Sevilla González. Estimada doctora Dafna, excelente el trabajo que realiza desde la UNESCO. Una pregunta difícil. ¿Qué podríamos hacer desde nuestras trincheras para trabajar en el mismo camino y hacia los objetivos comunes? Muchas gracias. Bueno, cada quien desde su trinchera efectivamente tiene mucho que hacer. Número uno es cuando estamos conscientes de iniciativas como estas y de cualquier otra de las que ustedes estén al tanto, creo que es muy importante, por un lado, al nivel en el que uno trabaja. Si yo estoy a nivel de medicina, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo por un lado, en el diálogo con mis compañeros, por otro lado, tratando de establecer depende de cada uno de la posición en la que tenga. Si puedo promover que en el hospital donde estoy, que en la escuela donde estoy, que si pertenezco a una asociación de artistas, que si pertenezco a un grupo de campesinos, no lo sé. ¿Cómo podemos hacer para que, número uno, hagamos llegar nuestras peticiones a nuestros gobiernos? ¿Cómo podemos hacer para organizarnos internamente en donde estamos para empezar a generar nosotros peticiones o lineamientos que hagan que se respete estas cosas que nosotros estamos viendo que son importantes? ¿Cómo podemos nosotros unirnos o cómo podemos informarnos y cómo exigir ser informados de iniciativas que se están dando, por ejemplo, en nuestros países y poder ser parte como miembros de la sociedad civil, como decir, bueno, si se está discutiendo alguna normatividad en el país, yo quiero participar o quiero que mi escuela participe o quiero que mi hospital esté presente o yo como individuo. En la educación, sin duda, yo creo que
La educación es formal y no informal. Si nosotros sabemos, si leemos, yo soy una ferviente partidaria, digamos, del trabajo de los individuos y de los ciudadanos, de a uno por uno y en colectividad. Entonces, si nosotros nos mantenemos informados, reflexivos e invitamos y sumamos a los otros a la reflexión, sea dando una clase o sea tomando a la hora del café, de esto pueden salir también otras cosas importantes. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la plenaria de la doctora Dafna, titulada Recomendación sobre ética en la inteligencia artificial de la UNESCO. Muchísimas gracias, doctora Dafna. Le extendemos un fuerte aplauso. Gracias. Ahora les invito a todas y todos a tener un breve receso. Vamos a regresar a las 3 de la tarde para escuchar la conferencia de clausura del doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de bioética, y posterior a eso la ceremonia de clausura. Muchas gracias. Regresamos a las 3. Gracias.